¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí precisamente en nuestro canal, en nuestra comunidad de entrevistas. Y hemos estado platicando con ustedes del fracking en diferentes aristas, diferentes puntos de vista, por supuesto. Y vamos a retomar este tema que no hay que sacarlo nunca de agenda por las implicaciones que tiene para las comunidades, que tiene su práctica en general. Voy a hablar con Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, investigador titular C en el Centro de Geociencias de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, Campus Juriquilla. Doctor, un placer recibirlo en nuestra comunidad. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es Instituto de Geociencia ahora. Desde un año ya nos subieron de categoría. Perfectamente. De geociencia. Doctor, el fracking. A ver, ¿cuáles son las implicaciones del fracking en las comunidades? ¿Cómo le pega el fracking a las comunidades? ¿En qué nivel está la discusión en torno precisamente a este tema cuando se habla de fracking sustentable, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una experiencia en México del uso del fracking, aunque no es masiva como en Estados Unidos, pero a principios de este siglo, digamos, de entre 2002 y 2013, 2014, se probó la técnica del fracking en unos yacimientos del norte de Veracruz, el llamado Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Muchos lo conocen mejor como Chicontepec, donde hay unos recursos, digamos, de petróleo y gas, pero que están atrapados en arcillas. Hay lentes de arena, pero hay mucha arcilla, entonces digamos que se asemeja a un yacimiento no convencional de los que se utiliza el fracking para producirlos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las evidencias de las comunidades totonacas, de la Huasteca, que pues han encontrado muchos impactos directos sobre la agricultura en proximidad de los pozos, digamos. Hay afectaciones a la agricultura, afectación al agua. En general hay incidencia mayor de ciertos cánceres. Hay afectación a la salud también. Y bueno, pues entonces de ahí podemos tener una pruebadita de lo que es el fracking tradicional que se ha hecho de manera masiva en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un compendio de miles de artículos científicos sobre los impactos sobre la salud y sobre el ambiente. Y aunque ahora se hable de un fracking sustentable, hay que decir que la verdad nunca podrá ser sustentable. Se puede reducir un poco la cantidad de agua, porque uno de los temas también es el uso masivo de agua, sobre todo en zonas áridas, eso es una preocupación, pero no se puede evitar de hacerlo con agua. Hay algunos experimentos, digamos, a nivel de laboratorio, a nivel de proyectos pilotos, de utilizar otros fluidos que no son el agua, pero son mucho más caros, no tienen las mismas eficiencias, entonces masivamente se sigue usando el agua en la industria en Estados Unidos. Y también los compuestos químicos que se inyectan junto con el agua y la arena para fluidificar, para obtener mejor flujo del hidrocarburo. Sí hay algunos estudios, digamos, otra vez a nivel experimental, de utilizar otro tipo incluso compuestos orgánicos o biodegradables, pero no necesariamente no son tóxicos y en general no hay una producción masiva de estos y son más caros. Entonces, la verdad es que en el 90% de los casos en la industria petrolera se utiliza los métodos tradicionales, con la diferencia que para obtener más producción se hacen más operaciones de fracking, se inyecta más agua, se hacen pozos horizontales más largos, lo que llaman ahora monster fracks, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la técnica es esa. Pequeñas mejoras, sí, donde se trata de disminuir el uso de agua en general, pero no ha cambiado demasiado con respecto a sus impactos ambientales y sociales. La consecuencia entonces puede ser mucho mayor que la ganancia cuando entramos a esta discusión de la necesidad de generar más gas. Lo que pasa es que se tiende a ver de un punto de vista casi casi empresarial, ¿no? De los costos. Obviamente no se consideran los costos ambientales y sociales, o por lo menos se consideran de una forma muy limitada.
De por sí, de todas formas, el entrar a este tipo de recursos, que se llaman recursos no convencionales de petróleo y gas de lutita, implica costos mayores de un punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la productividad es de 10 a 100 veces menor que en un pozo tradicional. Y entonces se necesita hacer 10 a 100 veces más pozos. Además de que usamos esta técnica que implica el uso de estos productos químicos que luego se tienen que disponer y bueno, en todos los procesos hay posibilidad de contaminación. Pero si le agregamos los costos sociales y ambientales, la verdad, uno se pregunta si vale la pena porque además es un recurso que, bueno, puede durar quizás unos 10 años, pero no va a resolver el problema del declive de la producción petrolera y gasífera, que es un declive geológico en gran medida. Podemos incluir todos los errores y, si quieres, corrupción de los sexenios anteriores, pero finalmente el declive de la producción petrolera mexicana que tenemos desde 22 años, desde 2004, es un declive geológico donde en todos los países del mundo ha pasado. Cuando uno llega al máximo de la producción, después de un tiempo, empieza a disminuir. Y empieza a disminuir porque nosotros explotamos primero los grandes campos, los más fáciles, los más ricos, los más someros, y en el tiempo nos quedan cosas cada vez más difíciles, más pequeñas, que entonces requieren mayor costos y producen menos. Se discute mucho el tema de la soberanía por la dependencia que se tiene hacia los Estados Unidos, pero se corre el riesgo de dejar de depender de Estados Unidos para empezar a depender de corporativos como Halliburton y todos ellos que son los principales encargados, responsables, incluso en los propios Estados Unidos, de llevar a cabo este tipo de prácticas. Bueno, de hecho, en México, cuando se hizo el proyecto ahí en Veracruz de Chicón, donde el Pemex subcontrató los servicios de estas compañías privadas, porque son los que tienen la tecnología, la experiencia, etcétera. En este caso, se habla de empezar de la parte noreste del país, donde continúa, digamos, la formación de gas, petróleo, que se llama Eagle Ford en Texas. Y bueno, la verdad es que los únicos que lo pueden hacer de una forma masiva serían empresas americanas del otro lado del Río Bravo, porque son los únicos que tienen 20 años con toda la experiencia en toda la infraestructura, capital también, porque hay que hacer inversiones importantes, sobre todo inicialmente porque no existe una infraestructura de camino, de ductos, de muchas otras cosas que necesita la explotación. Y entonces, pues sí, yo veo que esto no sé qué tanto se pueda, digamos, presentar como soberanía. Es una dependencia exagerada de la gas de Estados Unidos, pero ese es el fruto de una política que se ha seguido desde el inicio de este siglo, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, y debo decir también que en el sexenio anterior, porque y incluso en este, se sigue construyendo centrales eléctricas que funcionan con gas, famosas centrales de ciclo combinado o de turbogás, y entonces nos hemos atado a una fuente que no tenemos porque desde 2009 nuestra producción de gas va menguando. Y una buena parte de este gas lo usa también Pemex para sus propios procesos. Entonces, ese es el tema. Nuestra producción eléctrica depende en un 65% del gas y un gas que importamos en grandísima medida, pero es la consecuencia de decisiones que se han tomado por décadas. Y entonces ahora de repente decimos, ay, mira, somos muy dependientes. Pues se necesitan decisiones para disminuir esta dependencia que no necesariamente tiene que pasar por el fracking. Se puede hacer una sustitución de la generación eléctrica de gas a renovable, pero eso resuelve solo una parte porque no van a poder crecer tanto las renovables. Yo siempre digo que el tema principal es para quién estamos, para qué y para quién se produce la energía, ¿no? Y entonces, bueno, en México el gran uso de la electricidad y del gas directamente es por parte de la industria, que es una industria que ha crecido mucho, pero es una industria maquiladora, enfocada a la exportación, desde la firma del Telecam y luego Goltemec, y que ahora Golplan México se está de alguna forma amplificando esta necesidad de energía. Y entonces compramos energía a Estados Unidos, bueno, compramos gas
para producir aquí bienes a bajo costo, porque la mano de obra es más barata, hay menos restricciones ambientales, pero son productos que finalmente benefician solo parcialmente al país, ¿no? Porque luego son para la exportación. Entonces, ese es el gran problema. O sea, tendríamos que rediscutir el modelo económico que hemos seguido por 30 y tantos años si queremos reducir este consumo tan alto de energía que se hace con gas. Esta situación de discutir, de reconfigurar este modelo económico como tal, ¿es posible en este contexto que se está desarrollando a nivel internacional incluso? ¿O justamente este conflicto internacional que hay es el momento adecuado para empezar a analizar y discutir el tema? Yo creo que sí. O sea, es muy difícil, por supuesto. Digo, tenemos nuestro vecino del norte que evidentemente no podemos negociar al mismo nivel, y menos ahora con la administración Trump, que casi casi con fuerza bruta quiere imponer sus condiciones. Pero yo creo que haber apostado mucho al mercado estadounidense puede habernos favorecido en algún momento, puede haber crecido cierto tipo de industria, puede haber beneficiado una parte de la población, pero otra parte no. Y para agricultura y particularmente en otros sectores. Por ejemplo, también somos dependientes alimentario, no solo energético, ¿no? Importamos granos básicos y le exportamos, no sé, aguacate, limones, berries, pero pues la parte básica de la alimentación no somos autosuficientes. Ahora, lo que está pasando ahora con la guerra que desataron Israel y Estados Unidos contra Irán y con la recesión que se viene, porque estamos empezando a sentirla hasta aquí, empieza a aumentar el precio de la gasolina, el diésel, etcétera, pero puede haber una recesión más fuerte. En Europa ya es terrible y en Asia, ciertos países de Asia, pero de alguna forma también puede llegar hacia acá. Y eso va a empobrecer aún más la clase media estadounidense que ya va bajando su objetivo. Entonces, yo no sé si realmente es apostarle a mayor integración comercial, económica con Estados Unidos, realmente va a tener el resultado que se espera. Y quizás sería el momento de empezar a rediscutir esto. No son decisiones que se pueden tomar de la noche a la mañana, pero se podría tratar de redirigir más la producción de los bienes en este país para las necesidades prioritarias de la población, más que para la exportación o turismo internacional o ahora los centros de datos, ¿no? Que también sabemos que lo que sirven principalmente son para vigilancia, hemos visto, ¿no? Ahorita que mencionaba estos puntos, doctor, ya en parte en el principio de de la charla nos hablaba de los impactos que tienen las comunidades como tal, en donde se lleva a cabo una práctica de de esta naturaleza. Y pidiendo la profundización sobre la misma, eh, si hacemos un comparativo respecto a los daños que le provoca precisamente a estas comunidades y a las ganancias que tienen estas empresas como tal, hablamos entonces de un desarrollo o de un desarrollismo. Sí, es finalmente una forma de extractivismo y de desarrollismo donde hay zonas de sacrificio, como se dice, ¿no? Porque ese es el gran problema. Y eso implica también los megaproyectos renovables, porque hemos visto la lucha ahí en el istmo de Tehuantepec de las comunidades cuando le pusieron estos megaparques eólicos, por ejemplo, ¿no? Pero todos estos grandes proyectos energéticos y mineros también, hay que decirlo, muchas veces puede ser que localmente algunas personas se beneficien temporalmente, pero en general tienen un impacto negativo sobre estas comunidades. Y no es, o sea, yo lo he escuchado de la gente que vive allá, no es porque he leído un panfleto de Greenpeace, digamos, ¿no? O sea, sí el beneficio principal es para grandes empresas o incluso para la gente que vivimos en las ciudades que no vemos lo que implica todo esto, ¿no? La generación de electricidad, las materias primas con la minería, nosotros no vemos los impactos negativos, ¿no? Entonces, es un modelo que yo creo que cada vez es menos sostenible porque tanto la energía como las materias primas cuesta cada vez más obtener los recursos y hay cada vez más impactos ambientales. Hay tecnología y una extensión territorial que, digamos, afecta cada vez más personas. Entonces es el momento de rediscutir estos proyectos desarrollistas, como dices. Este,
fracking con el corporativismo se puede detener en México o usted ya lo ve como cosa juzgada y que va a suceder de una forma u otra? Mira, si tomamos la palabra de la presidenta, ella dijo que está evaluando, o sea, por eso creó este grupo de expertos que tengo que decir que después fue ampliado. Inicialmente creo que había solo 15 personas y después me invitaron a mí y muchos otros colegas. Por fortuna pudimos meter gente con perfiles distintos, no solo ingenieril, sino también expertos en impactos sociales, impactos ambientales, costos económicos, política energética. Entonces ahorita hay un grupo de más de 40 personas que está trabajando en diferentes comisiones y bueno, lo que nos dijeron es que la decisión no está tomada y que se tiene que evaluar los pros y los contras y en el caso que sí, cómo se podría hacer para minimizar los impactos, etcétera. Si tomamos la palabra de la presidenta, bueno, todavía se supone que podría decir que no, pero yo creo que también tiene muchas presiones internas y externas. Yo creo que le conviene a Estados Unidos en este momento que México empiece a explotar sus propios recursos de gas y petróleo no convencional porque ellos han llegado ya al máximo. O sea, tanto en petróleo como en gas no van a poder subir más. Incluso en petróleo, la propia Agencia de Información Energética de Estados Unidos dice que probablemente podría empezar a disminuir. Y bueno, México tiene todavía estos recursos que no son tan abundantes como Estados Unidos, pero pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, la exportación de Estados Unidos a México de gas. Y entonces Estados Unidos tiene mayor posibilidad de exportar ese gas como gas licuado, por ejemplo, a Europa o a Asia, por razones geopolíticas y también por negocio, porque el precio que nos vende el gas aquí es menos de $3 por millón de BTU y en Europa se vende a 15, 16. Entonces, yo creo que hay este interés doble geopolítico y económico de Estados Unidos para venderle ahora. Antes le convenía vender todo su excedente a México, a Canadá, pero ya progresivamente, como exportan más a través de gas licuado y por toda la situación geopolítica, yo creo que en este momento empieza a ser más conveniente usar su exportación de gas para, no para México, sino para otros países. Doctor Luca Ferrari, de verdad yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado esta tarde aquí en nuestra comunidad, el doctor en Ciencias de la Tierra, investigador en el Centro de Geociencia de la UNAM en el campus Juriquilla. Doctor, un verdadero placer recibirlo y aprender de usted en esta charla. Gracias a ti, Jesús. Suerte con el programa.